Listo, ya empezó la grabación, profe, ya podemos empezar. Mm, Momentico, porque ahorita, entonces, por eso usted empezó y ahorita entonces yo qué me hice. Ya estás compartiendo pantalla, profe. Un momento, espere, es que me quedó no, pantalla, porque salí esto si ya tenía lista la presentación. Ahí está. ¿Ya estoy? Sí, ya está, ya tiene la presentación, profe, muy bien. Bueno, Ajá, excelente. ¿y qué hago? Este cuadrito, ¿ustedes lo ven? No, ¿cierto? Ya. No, el cuadrito ese no, Ya, solamente bueno, la muy presentación. buenas tardes, queridos estudiantes y queridos compañeros. Entonces, la web hoy nos corresponde al compañero Jorge Eliezer Ramírez, Mauricio Caicedo y quien les habla, Diana Fernanda Jaramillo. No me quiere correr, profe, porque si ahorita estaban corriendo bien. No quieren Profe, correr ¿se está las... presentando toda la pantalla o solo la ventana? No, ya estoy en toda. Porque a Y veces no quieren correr las diapositivas. Vamos para la Dele segunda. dele en presentación. Eso. eso ahí, Ya le eso, dimos. muy Vamos a bien. ver si ahora sí. Bueno, tenemos unas normas y unas condiciones pues, que hemos de tener en cuenta para las webs. Siempre no compartir información sobre ayudas académicas en el chat de los encuentros. Utilizar un lenguaje respetuoso con nuestros compañeros y tutores y no replicar información de grupos ni datos de contacto con el fin de compartir pues, los trabajos, ¿no? Pues porque cada uno de nosotros está bajo la responsabilidad de hacer sus trabajos y con eso nos vamos tomando la agilidad para cuando nos toquen las evaluaciones cerradas, pues nosotros saber cómo hacer los ejercicios. ¿Cuál es la agenda para hoy? En la agenda de hoy vamos a ver tres temáticas muy importantes como son los límites trigonométricos, que son aplicaciones y cuáles son, que son funciones trigonométricas básicas, las identidades trigonométricas más usadas, los límites trigonométricos fundamentales y pues con ejemplos. Mi otro compañero tendrá a su cargo la continuidad de una función, que es una función continua, que es una función no continua, criterios de continuidad a partir de límites y ejercicios de continuidad de una función. Y por último, el siguiente compañero también nos irá a informar de qué son y cuál es su aplicación, que representa un límite al infinito, formas de solución de los límites al infinito y ejemplos de aplicación. En esta diapositiva donde observamos el mapa conceptual, antes de entrar a los límites trigonométricos, es importante recordar que existen distintos tipos de límites y formas de resolverlos de manera analítica. Cuando hablamos de un límite, nos referimos a tendencias de una función o una expresión al acercarse a cierto valor. Esto nos permite estudiar el comportamiento de funciones incluso en puntos donde no están definidas, como cuando hay una división entre cero o una discontinuidad. En general, cuando resolvemos un límite, podemos encontrarnos con tres tipos de casos. En el tipo 0, al sustituir directamente la variable, obtenemos un número real. En este caso, no hay determinación y el resultado se obtiene de inmediato. En el tipo 1, esto aparece una indeterminación del tipo 0 sobre 0. Aquí debemos aplicar alguna técnica de factorización o significación algebraica o simplificación algebraica para eliminar el término problemático y así calcular el límite. En el segundo y tercer tipo, podemos tener una indeterminación con infinito o la presencia de radicales.
En esos casos se utilizan estrategias como dividir entre la mayor potencia o racionalizar la expresión para simplificarla. En conclusión, esto podemos decir que cada tipo de límite requiere una técnica distinta y entender que eso nos permitirá más adelante aplicar esto correctamente los límites trigonométricos, que también surgen de estas mismas formas de indeterminación, pero con funciones como el seno, el coseno y la tangente. Ahorita vemos los límites los límites trigonométricos. Son límites trigonométricos, son como una herramienta clave del cálculo que nos ayuda a entender cómo se comportan las funciones trigonométricas como el seno, el coseno, la tangente, cuando cuando nos acercamos a un punto específico. Cuando nos acercamos, por ejemplo, a un punto específico. Generalmente se estudia cuando la variable se aproxima a cero, porque allí es donde aparecen las indeterminaciones más comunes, como 0/0, que de la cual ya hemos hablado. Comprender estos límites es esencial. Por ejemplo, para calcular derivadas de funciones trigonométricas, para analizar movimientos periódicos como el de un péndulo o como el de una onda sonora, y para modelar fenómenos que repiten su comportamiento en el tiempo, como la corriente eléctrica alterna o la oscilación de la luz. En esta primera parte hablaremos de qué son los límites trigonométricos y por qué son tan importantes. Estos límites surgen cuando las funciones trigonométricas como el seno, el coseno, generan indeterminaciones como por ejemplo el evaluar el seno de 0/0. Resolverlos nos permite comprender con precisión cómo se comportan esas funciones cerca de ciertos puntos. Y esa información es esencial para el cálculo de derivadas y para el estudio de fenómenos que varían de manera periódica, como como las ondas de sonido, la luz o incluso el movimiento circular. Por eso decimos que los límites trigonométricos son una base para muchas aplicaciones del cálculo en la ciencia y en la ingeniería. Antes de analizar los límites trigonométricos, es importante recordar las tres funciones básicas: seno, coseno y tangente. Estas funciones surgen de la relación entre los lados de un triángulo o rectángulo, pero también se extiende al plano cartesiano, donde su comportamiento se vuelve periódico. El seno y el coseno oscilan entre -1 y 1, y son funciones suaves, continuas y cíclicas. La tangente, en cambio, tiene puntos donde no está definida, como es x, que es igual a pi sobre 2x y tiende al infinito, positivo o negativo. Para los límites nos interesa observar qué ocurre cuando x se aproxima a 0. Visualmente en la imagen de la izquierda, en esta, podemos ver cómo las curvas del seno, que es la línea roja, y la tangente, que son las líneas como verdecitas, azulosas, se comportan muy parecidos a la línea Y, o sea, a la línea esta. Es igual a X cerca de aquí del origen. Un detalle importante es que todas estas funciones son periódicas.
lo que significa que se repiten cada cierto intervalo. Esa repetición nos permite predecir su comportamiento en cualquier punto del eje X. El seno y el coseno son continuos en todo su dominio, no tienen interrupciones ni saltos. Por lo tanto, la tangente y la cotangente tienen puntos donde no están definidos, que son los lugares donde las curvas suben o bajan hasta el infinito, generando asíntotas verticales. Por eso no vemos que las líneas verdes y azules no son continuas, pero presentan saltos. Aquí tenemos las identidades trigonométricas. En esta diapositiva podemos ver dos elementos que son la base para comprender los límites trigonométricos. A la izquierda, aquí a la izquierda, está el círculo trigonométrico, que nos recuerda que las funciones seno, coseno y tangente se definen a partir de los ángulos de un círculo de radio 1. Aquí también observamos que los ángulos pueden expresarse tanto en grados como en radianes. En los límites trigonométricos trabajamos siempre en radianes porque los resultados de los límites notables como el seno de x sobre x es igual a 1. Y solo cumplen con esta medida angular. A la derecha tenemos las identidades estas, que es el cuadro de las identidades trigonométricas fundamentales, o sea, las más usadas, las que más necesitamos, que son igualdades que nos ayudan a simplificar las expresiones. Todas estas identidades son herramientas que utilizaremos en los próximos ejemplos para resolver límites de forma más sencilla, donde las señales en rojo, las señaladas aquí en rojo, pues son las que más vamos a utilizar. Aquí tenemos una tabla de identidades trigonométricas que básicamente reúnen todas las relaciones entre las funciones seno, coseno, tangente y sus recíprocas. Estas identidades son muy útiles cuando resolvemos límites, derivadas o integradas, porque nos permiten transformar expresiones y simplificar operaciones. En la primera columna, en esta primera columna, aparecen las identidades básicas de suma y resta, que son las que más usaremos. En la segunda columna están las identidades de ángulo doble y de ángulo medio, que se usan cuando trabajamos como con expresiones seno de 2x o coseno de 2x. Estas nos ayudan a reescribir funciones con argumentos multiplicados o fracciones. En la tercera columna vemos las identidades de suma a producto y de producto a suma, que sirven para transformar sumas o productos en expresiones pues más simples. Aunque parecen complejas, se vuelven muy útiles cuando simplificamos fracciones trigonométricas en cálculos más avanzados. Finalmente, aquí al final de la tabla están las identidades de suplemento y de complemento, que muestran cómo cambian los signos del seno y del coseno cuando el ángulo está en diferentes cuadrantes del círculo trigonométrico. Esto es importante porque los límites trigonométricos dependen del cuadrante y pueden tener resultados positivos o negativos.
Es como cuando uno tiene una caja de herramientas y no necesitamos memorizar todas las identidades, pero sí reconocer cuáles aplicar según la situación. En los límites que veremos más adelante, usaremos sobre todo las pitagóricas y las de cociente, que son las que aparecen con más frecuencia. Cuando trabajamos con límites que incluyen funciones trigonométricas, seguimos un proceso muy similar al de los límites algebraicos, pero incorporando las identidades que ya conocemos. En el primer paso, que es este, es determinar la expresión. Aquí verificamos si el límite contiene funciones como seno, como coseno o tangente, y si al sustituir el valor que nos dan se produce una indeterminación como 0/0. En el segundo paso, es usar las identidades trigonométricas. Estas nos sirven para transformar o simplificar la expresión. Finalmente, en el tercer paso, es sustituir y simplificar la expresión. Aquí comprobamos si después de usar las identidades, el límite adopta una forma conocida. Si no, aplicamos otras técnicas como la factorización o multiplicar por la conjugada. Resolver un límite trigonométrico consiste en combinar tres habilidades. El reconocer la forma del límite, aplicar la identidad y simplificar hasta llegar a una expresión que podamos evaluar. Luego tenemos aquí un ejemplo del desarrollo de un límite. Entonces vamos a estar muy concentrados y vamos a estar siguiendo muy bien lo consignado en la diapositiva para no irnos a perder. Vamos a ver ahora el primer límite trigonométrico fundamental, que es este. El límite cuando x tiende a 0. Esta fracción cuando x está muy cerca de 0. Si intentamos sustituir directamente, nos queda 0 sobre 0, que es una indeterminación, o sea, un valor que no se puede calcular directamente. Entonces necesitamos otro método. En este caso, observamos cómo se comportan las funciones de seno y x cerca del origen o el 0 en el plano cartesiano. Si miramos la gráfica de la derecha, podemos ver que las dos curvas del seno en verde y la línea roja en negro Y, esta es la curva y la recta, en negro es igual a X, son prácticamente iguales alrededor del punto 0. Eso significa que cuando los valores de X son muy pequeños, el seno de X y el valor de X tienen casi el mismo tamaño. Por eso, al dividir uno por el otro, el resultado se acerca cada vez más a 1. En conclusión, podemos pues afirmar que el límite cuando x tiende a 0 de seno x sobre x va a ser igual a 1. Este es el límite base o fundamental, ya que a partir de él construiremos los demás límites trigonométricos que veremos más adelante. En este otro ejercicio, en este ejemplo de límite trigonométrico, pero a diferencia del anterior, aquí sí usamos identidades trigonométricas. Empezamos sustituyendo directamente, sabiendo que x es igual a 0, tiende a 0, lo reemplazamos donde siempre vaya a haber x, entonces vamos a reemplazar por 0. Sabemos que coseno de 0 es igual a 1 y que si lo restamos con el 1 da 0, por lo tanto 0 dividido en 0 es una indeterminación, por lo tanto vamos a transformar la expresión. En el primer paso multiplicamos por la conjugada, que es 1.
más coseno de x, ya que como observamos en el numerador, en el numerador es negativo, entonces su conjugada va a ser el signo contrario, o sea, pues positivo, ¿no? Como observamos al multiplicar los signos donde más por menos nos va a dar menos es igual y se multiplica coseno por coseno, pues obtenemos coseno al cuadrado. Por 1 más coseno de x y lo representamos como se ve aquí en la imagen. En el paso 2 utilizaremos una identidad trigonométrica pitagórica que es la que vemos en la diapositiva, donde seno al cuadrado va a ser donde seno al cuadrado de x más el coseno cuadrado de x es igual a 1. Y como observamos en nuestra función, nuestro valor es 1 menos coseno cuadrado de x, por lo tanto, podemos transformar esa identidad a nuestra conveniencia. Si pasamos el coseno al cuadrado de x al otro lado de la igualdad, entonces 1 menos coseno de x y lo podemos reemplazar. En el tercer paso, aquí en el tercer paso, separamos la fracción como observamos, sabiendo que tanto como el numerador como el denominador van a estar elevados al cuadrado. Al separarlo podemos elevar al cuadrado todo el término y queda multiplicado por 1 sobre 1. Ya en el cuarto paso, aplicamos el límite, es decir, reemplazamos las x, vamos a reemplazar las x, vamos a reemplazar las x por x que es igual a 1. Por lo tanto, sabemos que el coseno de 0 va a ser igual a 1. Y 1 más 1 es igual a 2. Por lo tanto, nuestra solución es un medio y lo podemos representar en GeoGebra para confirmar el resultado. Mírenlo, aquí está. Aquí ya está la representación en GeoGebra, donde finalmente hemos operado la función. Observamos que la función no está definida exactamente sobre el eje X, y donde nos va a quedar igual a 0 porque allí tendríamos una indeterminación. Sin embargo, si miramos la gráfica, notamos que alrededor del punto donde x vale 0, la curva se mantiene estable cerca al valor. Perdón, es que yo ya estoy en Navidad porque me fascina la Navidad. Perdón, perdón. Bueno, aquí en la gráfica entonces seguimos. Sin embargo, si miramos aquí la gráfica, notamos que alrededor del punto 0, lo que les venía diciendo, donde x vale 0, la curva se mantiene estable cerca a un valor de 0.5. Esto significa que aunque la función no puede evaluarse directamente sobre 0, su tendencia o comportamiento al acercarse a ese punto es constante y converge a un medio. Confirmando el resultado jerárquico que obtuvimos antes, ¿no? En la diapositiva anterior. Así podemos ver cómo el trabajo analítico y el visual se complementan. Uno demuestra el resultado con pasos algebraicos y el otro pues se valida gráficamente. Ahora vemos pues como un tercer ejercicio, un ejemplo donde aplicando la imagen lógica, pero usando unas identidades trigonométricas de ángulo doble, partimos de un límite cuando x tiende a 0, de 1
menos coseno de 2x sobre x al cuadrado. Al reemplazar también observamos que hay una indeterminación. En el primer paso aplicamos la identidad de ángulo doble donde 1 menos 1 coseno de 2x va a ser igual a 2 por el seno al cuadrado de x, donde reemplazamos este último en el numerador quedando 2. Por seno al cuadrado de x sobre x al cuadrado. En el segundo paso, reescribimos el límite observando que el numerador tanto como el denominador tienen términos al cuadrado. Términos al cuadrado. Lo podemos reescribir como 2 por seno de x sobre x al cuadrado. Aquí está. Evaluamos nuestro límite a 0 y sabemos por el primer ejercicio que tanto seno de x sobre x es igual a 1, entonces lo reemplazamos y queda 2 por 1 al cuadrado, que es igual a 2. Aquí nos queda igual a 2. Cuando hacemos la representación en GeoGebra, aquí está la representación en GeoGebra, observamos que aunque la función original no está bien definida, en x igual a 0, su comportamiento al acercarse a 0 tiende aquí a 2. En la gráfica podemos ver que la curva se eleva hasta aproximadamente el valor de 2, confirmando visualmente el resultado. En este otro ejemplo, vamos a resolver el límite de tangente de x menos seno de x sobre x al cubo. Cuando x tiende a 0. Si sustituimos directamente x igual a 0, obtendremos una forma indeterminada de 0 sobre 0. Así que necesitamos usar identidades trigonométricas para simplificar esta expresión. En el primer paso, que es este, sustituimos con la primera identidad trigonométrica donde sabemos que la tangente de x es igual al seno de x sobre coseno de x. Lo reemplazamos en la función y sacamos factor común con seno de x y reescribimos. Operamos la resta de fracciones de la que está en paréntesis y observamos 1 menos 1 coseno de x sobre coseno de x. Sabemos que la identidad del ángulo doble es coseno de 2, teta es igual a 1 menos 2 por seno cuadrado de teta, donde queremos cambiar el teta por una x en el coseno de 2 teta. Sabemos que esta identidad del ángulo doble es coseno de 2, como lo había dicho, al estar igual a 1 menos 2 por seno del cuadrado del teta, donde queremos cambiar esta teta por una x en el coseno de 2 teta. Entonces, queremos igualar esta x, como les estaba diciendo, a 2 teta y despejamos teta, nos queda teta es igual a x sobre 2, a x sobre 2, y donde haya teta en la identidad trigonométrica. Lo reemplazamos por x sobre 2. Por lo tanto, 1 menos coseno de x lo reemplazamos con 2. Lo reemplazamos con 2 por seno al cuadrado de x sobre 2. Seno al cuadrado de x sobre 2. Si en la expresión resulta reemplazamos la x por 0, nos sigue dando indeterminado, entonces hacemos unas aproximaciones válidas cuando x se acerca a 0, como lo son que seno de x es igual a x, donde seno de x sobre 2 de x sobre 2 y donde coseno de x es igual a 1, reemplazamos y reescribimos la equivalencia, obtenemos como resultado
un medio donde lo comprobaremos en GeoGebra. Aquí está la comprobación en GeoGebra. Recordemos que al resolver paso a paso obtuvimos que el límite cuando x tiende a cero, es igual a un medio. Ahora si observamos la gráfica en GeoGebra, notamos que alrededor de x igual a cero, la curva aquí se acerca a un valor constante aproximado a 0,5. Esto significa que aunque la expresión algebraica daba una indeterminación 0/0, la función en realidad se estabiliza cerca a 0,5 cuando nos acercamos al origen. Tenemos algunas sugerencias y recomendaciones si es que evalúe la expresión trigonométrica, si es posible que pueda realizarla por evaluación directa. Si el límite tiene forma indeterminada, utilice operaciones algebraicas e identidades trigonométricas, tratando de obtener expresiones en donde se utilicen los teoremas de límites. Y si el límite contiene ángulos múltiples, un cambio de variable puede facilitar la solución. Bueno, ahorita a continuación, pues entonces mi compañero seguirá con la temática que corresponde después de la que anteriormente pues yo les he expuesto. Mil, Entonces dejo de compartir para que comparta mi compañero. mil gracias, ¿Listo? profesora Diana. Bueno, Mil señor. gracias, profesora Diana. Sigo con la conferencia entonces. Muchas gracias. Voy a compartir. Perfecto, por favor me confirman si ven la pantalla. De momento no, profe Jorge. Ahora sí. Ya la vuelvo a colocar entonces. Sí, en ese momento ya se estaba viendo, pero ahí ya no. Sí, sí, no, Aquí es ya no que está compartiendo. Ahorita sí, pero ya no. Ahora, Sí, no, ahora listo, sí. ahora perfecto. sí. Bueno, muy bien. Límites al infinito. Este es el segundo punto y corresponde a los ejercicios de la parte 3, donde dice calcular el siguiente límite infinito y comprobar en GeoGebra. Entonces vamos a explicar unas generalidades y en segundo lugar unos tips para que ustedes puedan desarrollar esos ejercicios de una forma fácil, sencilla y eficiente. Entonces, los límites al infinito se utilizan para descubrir el comportamiento de una función. Voy a ponerlo en grande. Cuando la variable independiente x crece mucho, mucho, sin límite, que ya no tenemos un valor específico para contarla, sino que ella sigue creciendo en el tiempo. Entonces tenemos una función que dice límite de f de x cuando x tiende a infinito es igual a L, lo cual significa que cuando x crece a valores positivos muy grandes, los valores de f de x se acercan a L. Acá tenemos un ejemplo de una función que es x cuadrado 1 sobre x, perdón, donde tenemos un valor en f de a, acá en el punto A, que corta con x, y eso me refleja un valor L en el codominio o en el rango, que es el eje Y. Y también tenemos en B otro valor que va a ser menor que el punto de A por la distancia que va al eje Y. Y así sucesivamente vamos a tener valores. Si vemos la expresión en GeoGebra, vamos a notar, regálenme un segundito, que la expresión en GeoGebra nos dice que 1 sobre x tenemos esta expresión. Y si nosotros seguimos mirando acá la gráfica, este se nos va acercando entre más lejos del eje Y, por eso ya tenemos por lo menos el punto A es 1 y el punto B, en este caso, va a ser 2, va a ser mayor o más retirado del eje Y, por eso es menor. Y si tengo un punto 3, 4, 5, pues va a ser menor. Y miren, acá se me va acercando sucesivamente a 0 en el GeoGebra hasta que finalmente, acá
Donde estamos bien lejos del eje Y, nos va a ser 0. Entonces tenemos que tener claras estas propiedades ahora que vamos a hacer esos ejercicios de límites al infinito. Entonces, límites al infinito, casos comunes. Entonces, límite finito al infinito, ejemplo, de 1 sobre x es igual a 0. ¿Por qué? Porque se extiende tanto que finalmente va a tender a 0. Esa es una propiedad. Ahora tenemos otra que dice, límite infinito, si f de x crece sin límites, el resultado es infinito. Entonces tenemos acá otro planteamiento. Límite de x cuadrado cuando x tiende al infinito de x cuadrado. Entonces, cuando nosotros vemos la gráfica de x al cuadrado, entonces acá vamos a notar que nos da una parábola que parte de 0 y que sigue creciendo y que se nos va al infinito. Entonces no tenemos una medida para tenerla, entonces tenemos que hacer procesos matemáticos y aplicar unas propiedades para poder desarrollar esos ejercicios. ¿Y qué propiedades son las que vamos a aplicar? Son estas propiedades que tengo en pantalla. Límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x va a ser igual a 0. Y cuando lo evaluamos 1 sobre infinito, cuando procedemos a evaluar el límite ya desarrollando la parte final del ejercicio después de unos procedimientos matemáticos o algebraicos, vamos a aplicar que 1 sobre infinito va a ser igual a 0. Ya vamos a hacer unos ejemplos. Y en otros casos, límite cuando x tiende a infinito de cualquier constante, digamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sobre x, x1, x2, x3, x4, va a ser igual a 0. Y cuando evaluamos el límite 1 sobre 0, va a ser igual a infinito. Entonces, tenemos que el límite de 1 sobre x a la n cuando x tiende a 0 por la derecha. Este signo por la derecha ya lo vieron en la conferencia pasada con los tutores anteriores, que es por la derecha o que es por la izquierda, va a ser igual a un infinito positivo donde n, el número obtenido, pertenece a los reales positivos. Y límite de 1 sobre x a la n cuando x tiende a infinito por la izquierda va a ser igual en el caso de la izquierda menos infinito si n es impar y a más infinito si n es par. Entonces, ¿qué se debe tener, qué se debe evitar en los límites? Las indeterminaciones. Cuando tenemos indeterminaciones como infinito sobre 0, tenemos que proceder a desarrollar unos planteamientos matemáticos. Acá tenemos los ejemplos de las indeterminaciones más comunes cuando desarrollamos este tipo de ejercicios. Infinito sobre infinito, denominador 0, cualquier número que ustedes ponen en la calculadora divide entre 0, automáticamente nos queda indeterminado. Un infinito menos infinito, entonces es otro tipo de indeterminación. Multiplicación por infinito, multiplicación por 0, perdón, no va a tener tampoco respuesta. Entonces, estos son los métodos que vamos a utilizar para resolver los ejercicios. ¿Qué tenemos acá? Resolución de indeterminaciones al infinito. Se pueden emplear estrategias como simplificación algebraica, buscar una expresión más reducida o equivalente, tengan presente eso muchachos, que pueda mostrar la estimación de infinito sin determinación, o sea el resultado. Entonces la primera que tenemos es esta, se la voy a subrayar allá porque quiero que la tengan muy presente, ya que ahorita en los ejercicios y en los que ustedes tienen de tarea es la que básicamente van a utilizar. Si la expresión es racional, dividir el numerador y el denominador por la potencia mayor. Si tengo x a la 1, pues divido en x a la 1. Si tengo x a la 2, divido por x a la 2. Si tengo x a la 3, por x a la 3. Así sucesivamente, tanto el numerador como el denominador, y hay una parte que es la parte de radicales, donde también voy a explicar ahorita que son casos particulares donde tenemos que mirar cómo se calcula bien ese valor. El segundo caso es este que aparece acá, usar casos de factorización que lleven a salir de la indeterminación. El tercer caso es multiplicación por binomios conjugados para expresiones racionales, y el otro es aplicando identidades trigonométricas o aproximaciones. Entonces acá tenemos, ya les mostré el límite al cuadrado. Este límite 1 sobre x fue el primero que graficamos, que finalmente la gráfica se va acercando acá, hasta que prácticamente de una forma paralela casi que pega con el 0, y por eso se dice que el límite de 1 sobre x, cuando x tiende al infinito, es igual a 0.
también este x cuadrado, que fue la parábola que les mostré hace un segundo, da infinito, que es el que tengo acá, y tenemos estos casos, cuando nos dice que el límite de f de x sobre h de x, que es una función racional, ustedes ya saben por qué, por el fraccionario, es igual a c. ¿Qué tenemos acá? Tenemos límite, cuando x tiende a infinito, de x a la 3 más 5x dividido entre 2 al cubo menos 7. Entonces, esto es en GeoGebra. Cuando ustedes lo desarrollan, este es el paso en GeoGebra. Pero como les comenté en la presentación anterior, es dividir por el de más alto rango. En este caso, lo que se hace es dividir este x a la 3, acá entre otro x a la 3. Este también se divide entre x a la 3. Ya haciendo un ejercicio, este se divide entre x a la 3 y este también se divide entre x a la 3. De donde tenemos un compañerito que me cierre el micrófono que está abierto, por favor, qué pena. De donde al aplicar esta propiedad al dividir por el racional y al aplicar esta propiedad que les comenté acá, de que cualquier constante, acá podemos decir que k es igual a 1, 2, 3, 1.000.000, así sucesivamente, y esta x puede ser x a la 1, a la 2, a la 3, a la x a la n, me va a dar igual a 0. Al aplicar esta propiedad tenemos acá abajo, al resolver el ejercicio, que este x a la 3 sobre x a la 3, ¿qué me da? Voy a hacer acá un paréntesis tantico, me da 1. Este más 5, acá tengo una x encima y debajo tengo un x a la 3. ¿Cuántas x me quedan? Me queda 5 sobre x a la 2. Todo esto dividido entre, acá tengo 2 que multiplica x a la 3 sobre x a la 3. X a la 3 con la x a la 3, le voy a cambiar el colorcito porque creo no escucho respuestas y me preocupa eso. Este x a la 3 con este x a la 3 se me cancelan. Igual que acá arriba el x a la 3, vuelvo al numerador, con este x a la 3 se me canceló y por eso me salió este 1 que tengo acá. Y si este x a la 3 con este x a la 3 de este 2, que es el que estoy haciendo ahorita, 2 por 1 me da 2, me queda el 2 acá. Menos 7 sobre x a la 3, que es el que por el que estamos dividiendo toda la expresión. Ahora, estos dos que tengo acá, x a la 5, x sobre x, perdón, 5, me turbé, qué pena, disculpen, 5 sobre x al cuadrado, aplicando la propiedad de que el límite, que fue la que les mostré hace rato, límite de cualquier constante k sobre x, cuando x tiende a infinito, ojo que la propiedad solo aplica cuando x tiende a infinito, esto es igual a 0. Esto es igual a 0. Entonces, esta constante que tengo acá, 5 sobre esta x al cuadrado, esto es 0. Y este 7 sobre x al cuadrado, esto también es 0. Entonces, únicamente me salen los valores que están acá, el 1 sobre 2, y por eso acá me da igual a 1/2. Y eso es lo que ustedes tienen que hacer en los ejercicios que ustedes tienen planteados. Y hay otros casos en los que, por lo menos este, límite de seno de x, cuando x tiende al infinito, pues me da una sinusoidal que se perpetúa en el tiempo y me va a ser indeterminado. Aquí un poquito feo, pero bueno. Bueno, estos son unos ejercicios que vamos a hacer acá para que ustedes los miren con respecto a los ejercicios que ustedes tienen planteados. Entonces, límite cuando x tiende a infinito de 5 más raíz de 8, tenemos un radical sobre 4 menos raíz de 8 por x.
¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Tratar de solucionar la parte de la raíz. ¿Cómo solucionamos la parte de la raíz? Multiplicando por 1 sobre raíz de 8 para cancelarla. Entonces, 1 por esto es igual a esta parte que tengo acá. 5 más raíz de 8 dividido entre 8. Entonces, acá tengo que A más B sobre C es igual a sobre C más B sobre C. Y por eso, aplicando esta propiedad, me pasa a este paso, donde ya tengo el 5 sobre raíz de 8 más raíz de 8x sobre raíz de 8x. Lo mismo hacemos en el denominador. Estoy aplicando la misma propiedad acá al denominador. Los signos como tal se mantienen. El más se mantiene del más y el menos se mantiene del menos. ¿Qué pasa cuando tengo 8 sobre 8? Raíz de 8x sobre raíz de 8x. ¿Qué pasa con estos dos? Pues, chao. 1 y este también tengo acá el 1. ¿Qué me queda finalmente? Me queda 5 sobre raíz de 8x más 1 sobre 4, que también está sobre raíz de 8x menos 1. Continuamos con el ejercicio. Acá tengo, divido el límite para la parte superior y la parte inferior por propiedades de límites y evalúo el límite, sabiendo que la x es infinito y a multiplicar este 8x cuando evalúo el límite, me queda 8 por infinito. Y eso es igual a infinito. Por eso tengo acá, cuando estoy evaluando el límite, 5 sobre raíz de infinito. Y eso es más 1. Entonces, esto es 0. Esto es 0. Por eso me sale este 0 acá. Y este otro 0 acá. Y me queda únicamente los valores que tengo acá fijos. 1 más 1 positivo en la parte superior y menos 1 en la parte inferior. Y por eso, cuando ustedes miran 1 sobre 1 es 1, pero el signo, este signo que tengo acá se mantiene y por eso cuando lo miro, la respuesta es menos 1. ¿Listo? Entonces debo tener cuidado al aplicar las propiedades y debo conocer la álgebra y la geometría básica para poder resolver los ejercicios. Este es otro ejercicio parecido al que ustedes tienen en el punto 1, en la letra A. ¿Y cómo se resuelve? Repito, identificamos el de mayor grado. En este caso están elevados a la 3. Esto es lo primero que ustedes tienen que hacer. Mirar a cuánto está elevado. El numerador está elevado a la 3 y el del denominador también tengo otro 3. Los dos están elevados a la 3. Entonces procedemos aplicando la propiedad que vimos anteriormente a dividir entre el de mayor exponente, siendo el 3 en este caso. Entonces acá dividimos tanto el numerador por x a la 3 y el denominador también. Después, aplicando la propiedad anterior, se reparte a cada uno de los dos, tanto al 5x a la 3 como también al 3. El límite, aplicando propiedades de límites al infinito, y lo introducimos dentro del radical, dentro del raíz cuadrada. Si miran acá, acá está afuera, y acá pasó uno al numerador y otro al denominador. Acá estamos evaluando ese límite. Acá teníamos x a la 3. En el paso anterior teníamos, voy a hacer acá uno pequeñito, 5x a la 3 sobre x a la 3. Y lo mismo el denominador. X a la 3 sobre x a la 3 se me cancelan. Me queda 1. Por eso esto se me va. Y 1 por 5, 5. Y por eso me sale acá el 5 solo.
Caso igual con el 4 en la parte inferior. Ahora me queda, al evaluar la X, me queda sobre infinito, y aplicando la propiedad que les conté anteriormente. ¿Qué propiedades? Se las repito acá porque ustedes la van a aplicar cada rato. Límite, cuando X tiende a infinito, es una propiedad que solo aplica para infinito, de una constante K, que es cualquier valor sobre X. Por eso acá está infinito, porque acá ya lo estamos evaluando. Este infinito viene de que ya lo estamos evaluando, es igual a 0. Entonces, este pedazo que tengo acá, 3 sobre infinito, este fraccionario me queda 0, por eso me sale este 0 de acá, y este que está acá, 2 sobre infinito, me queda 0, y por eso me sale este otro 0 que está acá. Entonces, ya nos queda únicamente las constantes que tenemos acá de 5 sobre 4, 5 cuartos. Y cuando ustedes hacen la operación de raíz de 5 entre 4, les da 1 algo, y cuando le sacan la raíz a eso, les da 1.12. Tengan presente esta propiedad, muchachos, que no se van a cansar de utilizarla. Siguiente ejercicio. En sus ejercicios número, la letra C, perdón, la letra C y la letra E, ustedes tienen un radical en el denominador. En este caso lo vamos a resolver en el numerador, pero el procedimiento es exactamente el mismo, para que no se preocupen. Entonces tenemos límite cuando X tiende a infinito de raíz de X a la 6 más 2 sobre X al cubo más 3. Identificamos el de mayor grado. Acuérdense que acá tenemos nosotros una raíz cuadrada. Raíz cuadrada. Acá tenemos un 2 implícito. Entonces, cuando dimos 3 entre 2, el grado que me va a dar es 3. Eso lo tienen que tener presente para resolver esos ejercicios. Y acá en el denominador va a ser 3 también. Esta X a la 3 también está a la 3, por eso en los dos casos es 3. Entonces dividimos toda la expresión entre X a la 3, como lo dice la propiedad, para resolver límites al infinito. Entonces, por eso acá me aparece raíz de 6X más 1 sobre X a la 3 y X a la 3 más 3 sobre X a la 3. Miren que tanto el numerador como en el denominador los estamos dividiendo entre X a la 3. Pero ¿qué pasa? Para yo poder introducir este X a la 3 dentro del radical, tengo que multiplicarlo por 2, porque es raíz cuadrada. Esto me dice este paso. Clave, clave, clave para el desarrollo de los ejercicios. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Acá este 3 que tengo, por eso está acá 3, ojo acá. Y acá para poderlo introducir me toca multiplicarlo por 2, por eso acá ya me entra como X a la 6. Como X a la 6 para que lo tengan claro. Y ya me queda igual al que me está solicitando la función que me están dando. Y en la parte inferior sí sigue igual. ¿Por qué? Porque ahí no hay radical, ahí no tengo que hacer ese proceso. Miren que en la parte inicial no viene acá ningún radical. Listo, ¿qué se procede a hacer? Lo mismo que antes, lo mismo que antes. Se miran los términos, entonces acá me sale este X a la 6 sobre X a la 6, X a la 6 sobre X a la 6, esto es 1. Este X a la 3 sobre X a la 3, también me sale acá otro 1 y por eso me salen este 1 y este 1 que tengo acá. ¿Listo? Y me queda 1 sobre X a la 6 y 3 sobre X a la 6. Listo, ahora, bueno, acá menos mal que sigue porque no lo está evaluando todavía. Listo, esta es la expresión que traemos de antes. Esta expresión es la misma que traemos de antes. No hemos modificado nada. Ahora sí, miren, repartimos el límite al numerador y al denominador y evaluamos el límite. Y aplicando la propiedad de que el límite, cuando X tiende a infinito, de cualquier constante K sobre X va a ser igual a 0. Esta propiedad que tengo acá la aplicamos en este paso. Ya cuando cambiamos esta X que tenemos acá arriba por el infinito y esto
me va a ser igual a 0, por eso acá me aparece 0. Por eso me sale este 0 que tengo acá, y por eso me sale, al aplicar esta misma propiedad, me sale este otro 0 que tengo acá debajito. Y entonces únicamente me queda los que me salieron de los pasos anteriores, raíz de 1 sobre 1, y raíz de 1 es 1, y 1 sobre 1 me da 1, y por eso me sale 1. Y cuando ustedes verifican el límite en GeoGebra, les va a aparecer que es igual a 1. Y así tienen que resolver los ejercicios. Listo, perfecto. Entonces entrego la conferencia al compañero Mauricio. Buenas tardes para todos. Aquí me confirman, por favor, si me escuchan bien. Sí, profe, sí se lo escucha bien. Listo, entonces voy a proceder a compartir. ¿Me confirman, por favor, si se puede evidenciar bien la pantalla? Sí, profe, ya se está viendo perfecto. Listo. Bueno, muy buenas tardes para todos, estimados estudiantes. A continuación, pues voy a continuar esta presentación, esta webconferencia, con el último tema que corresponde a la continuidad de una función y su relación con el límite. ¿Sí? Como a partir de los límites nosotros podemos determinar si una función es continua en un punto o en un intervalo. ¿Sí? Entonces, esta parte está relacionada con su ejercicio número 1. Si en el ejercicio número 1 a ustedes les han entregado una función a trozos, les solicitan que la dibujen, que la grafiquen en GeoGebra y verifiquen cuáles son los límites en esos puntos de los intervalos. Entonces, básicamente eso es lo que vamos a estudiar aquí, así como en el ejercicio número 5, donde utilizamos ChatGPT para que nos genere una función a trozos. Ya vamos a hablar un poco de qué es una función a trozos y responder unas preguntas para confirmar si ChatGPT pues, nos ha entregado realmente una función que cumpla con esas condiciones, y específicamente nos piden analizar la continuidad de la función en dichos puntos. Bueno, entonces sin más preámbulos, pues vamos a arrancar con todo el tema que tiene que ver con la continuidad de una función. Entonces es importante iniciar por establecer que entendemos por la palabra continuidad y cómo la vamos a relacionar con el cálculo diferencial, que es lo que nos infiere aquí. Entonces, de manera gráfica es muy simple observar si una función es continua o no. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de ello? Ustedes imagínense que están realizando una gráfica en una hoja con un lapicero. Si ustedes deben levantar el lapicero para continuar la función, pues tenemos un salto y en ese punto la función no va a ser continua. Es decir, supongamos que yo tengo una función que arranca con una línea recta y continúa, por ejemplo, con una parábola hacia abajo, ¿sí? Para yo pasar de este punto de aquí a este punto de acá, yo tuve que levantar mi lápiz. Por esa razón decimos que en este punto la función no es continua, ¿sí? Ahora, podemos pensar de la misma manera cuando una función es continua, cuando no tenemos que levantar el lápiz. Entonces, si nosotros dibujamos, por ejemplo, una recta con una pendiente positiva y aquí de pronto arranca con una parábola hacia abajo, ¿sí? En ese punto nosotros tenemos una función que es continua en todo este intervalo porque no tuvimos que levantar el lápiz. Entonces aquí quiero hacer una claridad. No importa si la función se comporta de diferentes maneras a lo largo de la gráfica. Es decir, puedo tener una recta, una parábola, otra recta, ¿sí? Yo hice todos estos 4 tramos sin levantar el lápiz. Pero si ustedes se observan, todos los tramos tienen un comportamiento diferente, una línea recta, una parábola, otra línea recta, etcétera. Eso no me define continuidad. Me define continuidad si yo debo levantar el lápiz para continuar mi trazo, ¿sí? Entonces, por eso observamos aquí estos dos ejemplos. Fíjense que tenemos en este primer tramo, ¿sí? Arrancando desde menos infinito por acá, ¿sí?
Pasando por 0, tenemos una recta con una pendiente positiva, m mayor que 0, eso ya lo estudiamos en la tarea número 2. Y luego observamos que aquí, ¿cierto? Hay un cambio de función, no de continuidad. La gráfica sigue siendo continua, la función es continua porque no hemos levantado el lápiz, simplemente hemos cambiado el tipo de función. Ahora tenemos igualmente una línea recta, pero tenemos una pendiente diferente. O sea, la pendiente 1 es diferente de la pendiente 2, ¿correcto? Pero la gráfica sigue continua en todo el intervalo que estamos dibujando. Por esa razón, aunque las dos pendientes sean diferentes, la función es continua, ¿correcto? Si nosotros observamos la gráfica de aquí a la derecha, ¿sí? Miren que las dos son líneas rectas con pendientes un tanto distintas, pero yo debo levantar el lápiz si quiero pasar de este punto a este punto para continuar con el siguiente segmento. En este caso, nosotros hablamos de que hay una discontinuidad en este punto. Es decir, como lo mencionaba el profesor anterior y la profe al inicio, tenemos algunas funciones donde algunos puntos, esas funciones no están determinadas, ¿sí? Entonces recordemos, por ejemplo, una función muy conocida que es 1 sobre x, ¿sí? Ya el profesor Jorge la mostró anteriormente, tiene esta forma, ¿sí? Nosotros sabemos que en x igual a 0, ¿sí? Esa función no está determinada, ¿sí? Estamos hablando de la función f de x igual a 1 sobre x. Todos sabemos de la tarea anterior que para x igual a 0, o más bien x igual a 0 no pertenece al dominio de esta función y ahí tenemos una indeterminación, ¿sí? Entonces, esas indeterminaciones nos generan una discontinuidad en las funciones. Entonces, eso para que lo tengamos en cuenta. Entonces, gráficamente es muy simple de observar si una función es continua o no. Básicamente, si observamos un punto donde hay un salto en la gráfica de la función, inmediatamente decimos que esa función no es continua en ese punto, ¿sí? Entonces, por eso aquí tenemos la definición. Una función es en un punto x igual a c, está definida si existe en ese punto. Entonces nosotros hablamos de que esta función f de x, 1 sobre x, no existe en x igual a 0. Entonces en ese punto la función no está definida y por lo tanto no es continua, ¿correcto? Entonces, eso para dar una breve introducción de lo que vamos a hablar a continuación y sobre todo viéndolo inicialmente de manera gráfica, porque más adelante lo vamos a ver de manera analítica cuando establezcamos cuáles son los criterios de continuidad para una función. Entonces, aquí miremos otros ejemplos, ¿sí? Entonces, tomemos inicialmente la gráfica que está en la esquina superior izquierda, donde observamos, o digo, podemos observar 1, 2, 3, 4 tramos diferentes, 4 segmentos distintos, lo que llamamos una función a trozos, ¿sí? Quiere decir que desde menos infinito hasta 0, ¿sí? Tenemos una función que dictamina esta gráfica. Desde 0 hasta 1 tenemos otra función diferente que dictamina esta recta de aquí. Luego observamos que desde 1 hasta 4, ¿sí? Tenemos una función que es constante, que independientemente del valor de x, y siempre toma la imagen de 3. Y luego tenemos finalmente una que va desde 4 hasta 6, ¿sí? Que obedece a una función diferente. Fíjense que yo puedo graficar todo esto sin necesidad de levantar el lápiz y no observo ningún salto en ninguno de los puntos de todo el intervalo que estamos analizando, razón por la cual decimos que esta función, aunque esté formada por diferentes funciones que establecen las diferentes líneas rectas que encontramos aquí, pues es una función continua porque no encontramos ningún salto en ningún punto de todo el dominio de esta gráfica. Ahora observemos, por ejemplo, la que tenemos del lado superior derecho. Igualmente tenemos tres segmentos distintos, ¿sí? Tres líneas rectas. Primero una que tiene una pendiente positiva, luego tenemos una gráfica con pendiente, una línea con pendiente m igual a 0 y una con pendiente negativa, ¿sí? Como lo vemos aquí. F de x igual a x, f de x igual a 2, f de x igual a 5 menos x. Y observamos claramente que en estos dos puntos la función no es continua, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos observando un salto
aquí en el valor de x igual a 1 y en el valor de x igual a 4. Observamos que yo debo levantar el lápiz para poder continuar el trazo de esta gráfica, razón por la cual decimos que entonces esta función no es continua en x igual a 1 y no es continua en x igual a 4. En cualquier otro valor que queramos tomar, por ejemplo en -2, ¿sí? La función sí es continua, porque nosotros observamos que no hay ningún tipo de salto en x igual a -2, por ejemplo. Luego tenemos por aquí otra función, ¿sí? Donde ya tenemos la combinación de una línea recta, que es 2x más 1, y una parábola que corresponde a x al cuadrado, ¿sí? Entonces nosotros observamos aquí que la primera, ¿cierto? Llega hasta 1, y ojo que este puntico relleno, aquí en el 1 me está indicando que el 1 está incluido en esta función, ¿sí? Mientras que el 1 no está incluido para esta función x al cuadrado. Pero observamos evidentemente que en x igual a 0, ¿sí? Que es este valor, pues tenemos una indeterminación, ¿sí? Porque tenemos aquí un salto. Entonces, esa es la manera de observar gráficamente si una función es continua o no es continua en un punto en específico. Si observamos un brinco o un salto en los trazos de la función. Básicamente pensar si debo levantar el lápiz o no para poder continuar el trazo de dicha gráfica. ¿Listo? Ahora, ¿cómo expresamos esta función o una función de este tipo cuando la escribimos de manera analítica? Entonces, fíjense, aquí tenemos un ejemplo, ¿sí? Esto que está aquí representado es lo que conocemos como una función a trozos, ¿sí? ¿Por qué una función a trozos? Porque observamos que se comporta de manera distinta en diferentes intervalos. Entonces, por ejemplo, tenemos la función f de x que nos dice que la función corresponde a 2x si nos encontramos en el intervalo de x menor o igual que -1. O sea, si nos encontramos, pongamos que esta es nuestra recta real, estamos aquí en -1, todos estos valores hacia acá, ¿sí? Incluido el -1 porque tenemos menor o igual. Entonces, incluido el -1, tenemos que esa función corresponde a 2x, o sea, se comporta como una línea recta dependiente positiva. Ahora observamos que en el segundo intervalo nos dice entre -1 y 1. Pues supongamos que aquí tenemos el 1, entonces cambiemos un momentico el color. Pues en todo este intervalo tenemos una nueva función, que es 2x más 1. Entonces, si yo quiero evaluar, por ejemplo, la función en el valor de 0, 0 está dentro del segundo intervalo, entonces evaluaría x igual a 0. Entonces, 2 por 0, 0, más 1 me daría 1, ¿sí? Luego tenemos un siguiente intervalo que corresponde de 1 hasta 4. Entonces, supongamos que 4 lo tenemos aquí, escojamos nuevamente otro color, y entonces en este rango, ¿sí? Todo este rango de valores, desde 1 hasta 4, la función que la representa va a ser -x más 4. Perdón. Y luego observamos que por encima de 4, tenemos una nueva función. Incluso estamos tomando el valor de 4. Por encima de 4, digamos desde 4 hasta infinito, ya tenemos una función diferente que es x menos 1. Entonces, esta es la manera de representar mediante simbología matemática una función a trozos, ¿sí? Entonces, cada una de estas tres gráficas que se encuentran aquí, si yo la quiero expresar de manera analítica, pues tendríamos que expresarlo de esta manera, como una función a trozos. Entonces, si ustedes observan su tarea 3, en el primer ejercicio, ustedes tienen una función a trozos. Y en esas funciones a trozos les solicita que la grafiquen en GeoGebra. Ahorita les muestro rápidamente cómo se realiza esta gráfica en GeoGebra. Y a partir de esta gráfica, pues determinar cuáles son los límites
en esos puntos. Entonces, por ejemplo, tomemos el caso de este ejemplo que tenemos aquí en la parte inferior, ¿sí? Yo me puedo acercar al valor de 0, que en este caso es donde está la discontinuidad. Me puedo acercar por la izquierda o me puedo acercar por la derecha, ¿sí? Si yo me estoy acercando por la izquierda, evidentemente debo tomar esta función, ¿sí? Entonces, si estoy analizando en x igual a 0 y ustedes observan que el 0 está incluido en la primera función, yo evaluaría como 2 por 0 más 1. Y en ese caso tendríamos un valor de 1. Si yo me estoy acercando por la derecha al valor de 0, o sea, por este lado, evidentemente la función que rige esa gráfica es la función de x al cuadrado. Entonces, evidentemente, 0 al cuadrado me daría un valor de 0, ¿correcto? Entonces, este análisis es básicamente lo que ustedes deben realizar en el primer ejercicio, donde se les proporciona una función a trozos, ¿correcto? Entonces, continuemos por acá. Entonces vamos ya con lo que acabamos de mencionar anteriormente, pues nos vamos acercando o aproximándonos a un primer criterio de continuidad, ¿sí? ¿Qué podemos ir diciendo nosotros de acuerdo a lo que hemos mencionado anteriormente? Entonces, por ejemplo, tomemos esta función de acá arriba. Tenemos que hay un salto, ¿sí? Aquí en este valor que corresponde a x igual a 2. Entonces tenemos que mirar que tenemos esta gráfica y tenemos por acá la función. Tenemos x menos 1 si tengo x menor o igual que 2. Es decir, si me estoy acercando por la izquierda, ¿sí? Y miren, esto de todas formas ya lo habían visto en la webconferencia anterior y también lo reseñó el profesor Jorge anteriormente. Cuando estoy hablando de que me acerco a un punto por la izquierda, lo escribimos como 2 a la menos, ¿sí? Entonces ponemos un menos como exponente para indicar que nos estamos acercando a 2 por la izquierda. Y evidentemente si me estoy acercando por la derecha, pues tenemos el exponente un más, ¿sí? Entonces ya podemos ir observando que cuando yo tengo un límite que por la izquierda me proporciona un valor y por la derecha me proporciona un valor diferente, yo tengo lo que conocemos como un salto, ¿sí? O un brinco. Entonces nuestra primera aproximación al criterio de continuidad es que los límites laterales son diferentes. Es decir, si los límites por la izquierda y por la derecha son diferentes entre sí, entonces tenemos una discontinuidad, un salto o un brinco, como lo quieran llamar. Quiere decir eso que esto nos está permitiendo intuir que cuando los límites laterales son iguales, entonces podríamos estar hablando de una función que es continua en dicho punto, ¿correcto? Entonces, parte de eso es lo que ustedes deben analizar en ese primer punto. Observar en el punto que le están estableciendo, sea x igual a 1, x igual a 4, pues entonces yo debo evaluar cuál es el valor del límite de esa función cuando me acerco al punto C, tanto por la izquierda como por la derecha. Y esto lo puedo desarrollar tanto de manera gráfica como lo estamos haciendo aquí, o de manera analítica, como lo vamos a hacer un poco más adelante. En la función de abajo, ¿sí? Nosotros observamos nuevamente una función muy reconocida que es 1 sobre x. Nosotros ya sabemos que esta función 1 sobre x, su dominio son todos los reales a excepción del 0. Sabemos que en 0 hay una discontinuidad. ¿Por qué? Porque pues ya vimos que si yo voy a dibujar esta gráfica en 0, pues tengo que hacer un salto con el lápiz. Debo levantar el lápiz para poder graficar el otro tramo. Entonces, ¿cómo lo determinamos analíticamente? Pues tendríamos que mirar el límite por la derecha en 0, ¿cierto? Si yo me estoy acercando por la derecha en 0, ¿cierto? Es recorrer este camino. Y yo veo que cada que me voy acercando a 0, esto tiende hacia arriba y hacia arriba y hacia arriba y hacia arriba, que es infinito positivo. Y si yo me estoy acercando a 0 por la izquierda, ¿cierto? Entonces me estoy acercando por aquí, por aquí, por aquí, pi, 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 pi.
veo que esto se extiende hacia abajo, en este caso tenemos menos infinito. Y como observamos, los límites laterales por derecha y por izquierda son diferentes, más infinito y menos infinito, lo que repercute evidentemente en una discontinuidad en ese punto x igual a 0, que es lo que conocemos también o lo hemos representado en la tarea anterior como una asíntota, cuando ustedes graficaron funciones que les fueron asignadas y debían determinar tanto el dominio como el rango, tanto de manera analítica como de manera gráfica. Entonces ustedes observaron que siempre que había una restricción en el dominio, pues aparecía una asíntota vertical o una asíntota horizontal cuando analizábamos el rango, ¿sí? Entonces, esas son las maneras, digamos, de ir acercándonos al criterio de continuidad. Bueno, entonces, de esta manera, nosotros ya podemos definir de manera formal cuál es el criterio de continuidad. Entonces, ¿cómo lo vamos a definir? Entonces, mediante lo que hemos hablado en las diapositivas anteriores, pues ya tenemos algunos criterios con lo cual podemos definir el criterio de continuidad. Entonces, si yo tengo una función f de x y quiero verificarla en un punto, digamos que en este momento la vamos a llamar el punto A. Entonces, si el límite cuando yo me acerco por la derecha, ¿cierto? Es igual a evaluar la función en ese punto, y si yo me acerco por la izquierda y evalúo el límite de esa función acercándome al punto A por la izquierda, también corresponde a evaluar la función en ese punto. Quiere decir que estos dos son iguales, ¿sí? Que es lo que hablábamos en la diapositiva anterior. Pues entonces estamos hablando de que la función es continua en ese punto, ¿sí? Y si lo estamos evaluando en un intervalo, ¿sí? La función va a ser continua si la función evidentemente es continua en todos los puntos del dominio, ¿sí? Que eso lo vamos a ver ahorita cuando estemos estableciendo funciones a trozos, ¿listo? Entonces, para que les vaya quedando claro que nuestro primer criterio de continuidad que vamos a tener en cuenta, pues es que los límites laterales sean iguales y que además de eso sean iguales a evaluar la función en ese punto que nosotros estamos analizando. ¿Bien? Entonces miremos este ejemplo. Tenemos esta función que, como ustedes observan, está definida a trozos. Tenemos para x menor que 2 y para x mayor o igual que 2. Entonces vamos a pensar por un momento que esta es nuestra recta real y por aquí tenemos el 2, ¿sí? Quiere decir que este intervalo que tenemos aquí como x menor a 2 nos está tomando menos infinito hasta 2 abierto, ¿sí? Porque aquí no lo tenemos sino como menor. Y este que tenemos acá abajo, pues entonces ya lo estamos tomando, perdón, cerrado, desde 2 hasta más infinito, ¿sí? Esos son los dos intervalos que nosotros tenemos aquí, ¿sí? Entonces, si nos estamos acercando a 2 por la izquierda, es decir, en este caso, entonces si yo observo los valores menores a 2, ¿cuál de los dos intervalos debo tomar? Evidentemente estamos hablando del primer intervalo que corresponde a la función x más 1, ¿sí? Ahora bien, si yo me estoy acercando por la derecha a 2, pues tengo que observar aquellos valores que son mayores que 2, que corresponde al segundo intervalo. Por lo tanto, la función sería 2x menos 1, ¿sí? Y es lo que debería tener en cuenta. Entonces, si voy a evaluar el criterio de continuidad en el punto x igual a 2, pues como ya vimos, los límites laterales deben ser iguales entre sí. Entonces yo aplico el criterio de continuidad. Tenemos límite cuando x tiende a 2 por la izquierda, y ya vimos que la función que corresponde es x más 1. Si evaluamos x más 1 cuando tiende a 2 por la izquierda, 2 más 1 me da 3. Y luego observamos a 2 por la derecha, corresponde a 2x menos 1, reemplazamos 2 por 2, 4 menos 1 me da 3. Los dos son iguales. Por lo tanto, la función es continua en el punto x igual a 2. ¿Cómo lo observamos gráficamente? Pues ustedes observan que primero tenemos una línea recta donde la pendiente es 1, ¿sí? Y luego tenemos una línea recta que la pendiente es 2, con intersecto en menos 1. Entonces observamos que aquí en este punto voy a cambiar
de color para que se vea mucho mejor, ¿sí? Entonces, si nosotros observamos el punto aquí, este punto es x igual a 2, observamos que yo no debo levantar el lápiz para continuar mi trazo. Simplemente hay un cambio de función que observo como un cambio en la pendiente, pero no estoy realizando ningún tipo de salto gráficamente hablando. Razón por la cual esta función es continua en el punto x igual a 2, que es donde lo estamos analizando. Bien. Entonces, esto para que lo tengan claro, al final, si de pronto nos queda un poco de tiempo, les explicaré brevemente cómo escribir una función a trozos en GeoGebra. Sin embargo, en los CIPAS con sus tutores, pues ya se va a profundizar en esto un poco más y ellos les van a explicar cómo realizar este tipo de funciones a trozos en GeoGebra para que puedan realizar la tarea. Analicemos este ejemplo, ¿sí? Tenemos 10, f de x igual a 10 sobre x a la 4 menos 81. Si nosotros elevamos el 3 a la 4, pues observamos que tenemos una discontinuidad, porque 3 por 3, 9, y 9 por 9, 81, o sea, tenemos una indeterminación, ¿sí? En x igual a 3. Y observamos evidentemente que hay un salto, que yo no puedo dibujar la gráfica, ¿sí? Es muy parecida a la función de 1 sobre x, donde cuando me acerco a 3 por la derecha me voy hacia infinito y cuando me acerco a 3 por la izquierda me voy hacia menos infinito. Entonces también tenemos aquí una indeterminación dictaminada por una asíntota en x igual a 3 y observamos que los límites son diferentes, por lo tanto, perdón, por lo tanto tenemos una discontinuidad en el valor de x igual a 3. Bueno. Tenemos otro ejemplo, una función a trozos, donde tenemos x igual a 2 menos 5 sobre 2 para el intervalo de todos los números menores o iguales que 3 y 7 menos x al cuadrado para los valores de x mayor o igual a 3. Entonces, si nosotros quisiéramos analizar, por ejemplo, en x igual a menos 2, ¿cierto? Y lo analizo por la izquierda, ¿sí? Yo observo un valor de más o menos por debajo de, de menos 0.5. Si lo analizo por la derecha, corresponde exactamente al mismo valor. O sea que en x igual a 2, la función es continua. ¿Dónde observo yo un salto? En este valor que corresponde como a 3, ¿sí? En x igual a 3, nosotros observamos aquí que se comportan dos funciones diferentes y que yo encuentro valores diferentes por la izquierda y por la derecha. Por la derecha viene a ser menos 2 y por la izquierda viene a ser 2, ¿sí? Razón por la cual hay una notoria discontinuidad, entonces esa función no es continua en x igual a 3, ¿sí? Entonces ya podemos definir de manera global cuál es el criterio de continuidad. Entonces una función f es continua en un punto de x igual a c, sí y solo si cumple las tres condiciones siguientes. Primero, que f de c existe, quiere decir que está en el dominio de f. Si c no está en el dominio de f, recuerden de 1 sobre x tiene que ser diferente de 0, 0 no está en el dominio. Por esa razón decimos que esta función en x igual a 0 no es continua. Ahora, debemos evaluar que el límite de x cuando tiene a c de f de x existe, ¿sí? Quiere decir que cuando yo evalúo el límite, no encuentro una indeterminación como las que mencionaron los profesores anteriormente, ¿correcto? Entonces, ese es el segundo criterio. Y tercero, que cuando yo evalúo el límite, ¿cierto? De la función en el punto C, pues eso corresponde a f de c, teniendo en cuenta obviamente que debe cumplirse los límites laterales sean iguales, tanto por izquierda como por la derecha. ¿Listo? Esos son los tres criterios de continuidad para establecer continuidad en una función. Entonces ahora miremos un ejemplito que es muy común en ejercicios de cálculo, donde nos piden básicamente que tenemos una función a trozos, pero ustedes observen que aquí tenemos unas variables adicionales que son a y b, ¿sí? Entonces, esta pregunta nos establece una función a trozos con 3 intervalos y nos están preguntando cuáles son los valores de a y b que hacen que esta función sea continua.
Quiere decir que básicamente no me están preguntando si esta función es continua en un punto. Me están diciendo, organice esta función de tal manera que sea continua. Entonces, ¿de dónde tendríamos que partir nosotros? Pues nosotros ya sabemos que los límites laterales, o sea, cuando x tiende a 2 por izquierda, debe ser igual al límite cuando x tiende a 2 por derecha. Y eso me va a satisfacer que la función sea continua en x igual a 2. Lo mismo en el caso del límite cuando x tiende a 5 por izquierda debe ser igual al límite cuando x tiende a 5 por derecha. Esas son las dos condiciones que se deben cumplir para establecer que la función sea continua en 2 y en 5, que son los intervalos que me están proporcionando en esta función a trozos. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Límite cuando tiende a 2 por izquierda y cuando tiende a 2 por derecha. Si nosotros observamos acá atrás 2 por izquierda, o sea, los menores de 2, nuestra primera función es esta que tenemos aquí, 4x al cuadrado menos 3x menos 2, ¿sí? Por eso vemos aquí que nosotros hemos reemplazado 4x al cuadrado menos 3x menos 2, ¿sí? Y por la derecha nosotros tenemos la función 2ax menos 4b, que es lo que tenemos aquí planteado. Entonces básicamente lo que debemos hacer es evaluar el límite en 2, por eso hemos reemplazado aquí 2 al cuadrado, 3 por 2 menos 2 y por acá 2a por 2 menos 4b. Resolvemos toda esta expresión algebraica. 2 al cuadrado es 4, por 4 16, menos 3 por 2 es 6, menos 2. Y por acá tenemos 2 por 2a me da 4a menos 4b. Y simplemente reorganizamos la ecuación, dejando las variables a un solo lado, y llegamos a esta expresión. 4a menos 4b es igual a 8. Y ya habíamos hablado de que también debemos evaluarlo por 5, a la izquierda y a la derecha. Entonces, lo mismo, reemplazamos las funciones dependiendo de los intervalos. 5 a la izquierda, ¿sí? Los menores de 5 es la segunda función, y 5 por la derecha tenemos la tercera función. Entonces, simplemente reemplazamos el valor de 5 y evaluamos el límite. Entonces, tenemos 10a menos 4b menos 5a más 6b. Y lo que hacemos es nuevamente reorganizar nuestra ecuación dejando las variables a un solo lado. Entonces ya tenemos lo que conocemos como un sistema de dos variables, a y b, y dos ecuaciones. Luego entonces lo podemos resolver por cualquiera de los métodos que existen como eliminación, sustitución y demás. Entonces lo que hemos hecho es despejar en la ecuación 1 cualquiera de las dos variables. Entonces podemos despejar a. Entonces 4a menos 4b igual a 8. Este 4b que está restando pasa a sumar. Y luego despejamos la a. Este 4 pasa a dividir. 8 más 4b dividido 4. Simplificamos, ¿cierto? Entonces me queda a igual a 2 más b. Entonces ya tenemos una expresión mediante la cual hemos encontrado a cuánto equivale a. ¿Qué hacemos inmediatamente? Tomar la segunda ecuación, que era la que habíamos encontrado en la parte de acá. Y reemplazamos el valor de a, ¿sí? De tal manera que toda la expresión me va a quedar representada con la letra b, ¿sí? Entonces aplicamos distributiva, que ustedes ya la conocen, 15 por 2, 30, más 15b, menos 10b igual a 0. Reordenamos todo esto, 15 menos 10 me da 5, el 30 que estaba sumando lo pasamos a restar, me queda menos 30, y este 5 que multiplica pasa a dividir, entonces b es igual a menos 30 dividido 5, que esto es igual a menos 6. O sea que ya encontramos que b es menos 6, ya lo podemos empezar a reemplazar. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer con este menos 6? Reemplazarlo en la ecuación de a para encontrar el parámetro a, que es lo que hacemos aquí. A es igual a 2 más b, entonces 2 más, y b equivale a menos 6. Entonces, ¿cuánto nos da esto? Menos 4, ¿correcto? Entonces, simplemente lo que hacemos es reemplazar los valores. Entonces, ya sabemos que a es igual a menos 4 y que b, ¿cierto?, es igual a menos 6. Y simplemente reemplazamos en las funciones que teníamos inicialmente. 4x al cuadrado menos 3x menos 2
y teníamos 2 por AX menos 4 por B. Entonces, A es menos 4, B es menos 6. Ejecutamos las operaciones respectivas. 2 por menos 4 me da menos 8. Menos por menos me da más. Y 6 por 4 me da 24. Y luego tenemos menos por menos me da más 4X. Y más por menos menos 6 por 6, 36. Y de esta manera encontramos la función que nos indica los valores de A y B que satisfacen que la función sea continua. Entonces aquí vemos la aplicación de cómo podemos encontrar una función que sea continua en puntos determinados, ¿sí? Partiendo del criterio de continuidad, que los límites laterales sean exactamente iguales, ¿sí? Entonces, de esta manera quedaría resuelto este ejercicio. Y así se vería expresado en GeoGebra, ¿sí? Entonces, fíjense que nosotros observamos claramente una función que tiene un comportamiento de parábola hasta 2 y luego se comporta como una línea recta dependiente negativa, ¿sí? Miren aquí el menos 8. Y luego tenemos una función dependiente positiva después de 5. Y aquí lo observamos como el 4x. Entonces aquí observamos gráficamente que la función es continua. Luego entonces hemos cumplido con el criterio que nos pedían. Escribir los valores de A y B que proporcionaran una función continua. Entonces aquí observamos cómo lo hemos hecho a partir de la definición de continuidad a partir de los límites, donde establecimos que los límites laterales pues deben ser exactamente iguales. Por aquí tenemos otro ejemplo muy similar, ¿sí? Tenemos una función a trozos, nuevamente determinar los valores de A y B que permiten que esta función pues sea continua, ¿sí? Entonces, igualmente, no me voy a detener aquí mucho tiempo porque es básicamente el mismo ejercicio. Eh, Tiende a 0 por la izquierda, tiende a 0 por la derecha. 0 a la izquierda son los valores menores que 0. Entonces, 0 más 2 me da 2, elevado al cuadrado es 4, menos 1 me da 3. Entonces, aquí está. Y luego tenemos que 0 por la derecha, ¿sí? Tomamos la segunda función, fíjense aquí, x mayor o igual que 0. Entonces tomamos esta función. Si evaluamos a por 0, ¿cierto? Reemplazando aquí por 0, x igual a 0. A por 0 me da 0 más b, o sea, simplemente al evaluar el límite tengo el valor de b. Y como yo ya sé que estos dos límites tienen que ser iguales para que la función sea continua en x igual a 0, pues significa que yo fácilmente encontré que b debe ser igual a 3, ¿sí? Entonces fíjense que fácilmente encontramos el valor de b. Entonces, simplemente ahora debemos igualar los límites en 2 para sacar una expresión en términos de A y B. Fíjense aquí, evaluamos 2 por la izquierda, 2 por la derecha, evaluamos los límites y tenemos dos expresiones. Como necesitamos que la función sea continua en x igual a 2, pues debemos igualar estas dos expresiones, que es lo que tenemos aquí. Y evidentemente, después de resolver, de acomodar las variables, ya sabemos que b es igual a 3 porque lo encontramos en la diapositiva anterior. Pues simplemente lo que hacemos es reemplazar la b por el valor de 3 y realizar la matemática respectiva para encontrar el valor de a. Entonces ustedes pueden corroborar esta expresión reemplazando por b igual a 3 y van a llegar al resultado de que a corresponde a 7/6, ¿sí? Y que b, pues ya lo habíamos encontrado, es igual a 3. ¿Cómo se ve esta gráfica en GeoGebra? Pues aquí la tenemos, ¿sí? Inicialmente se comporta como una parábola. En el segundo tramo tenemos una línea recta dependiente positiva y luego tenemos una recta también dependiente positiva, pero con una inclinación diferente. Y nosotros observamos claramente que no hay saltos en ningún punto de esta gráfica, razón por la cual hemos cumplido con el criterio de continuidad. Si me acerco por la izquierda y o por la derecha en el valor de 3, pues siempre seguir por el valor de 0, perdón, obtenemos el valor de 3 continua. Y si nos acercamos por derecha o por izquierda en el valor de x igual a 2, pues tenemos como
5.3 más o menos, ¿sí? Que es lo que tenemos aquí. Entonces, hemos cumplido el criterio de continuidad. Y finalmente, pues tenemos un ejemplo, ¿cierto? Con la ayuda de ChatGPT, que en este caso es lo que ustedes deben aplicar en el ejercicio número 5. Se les ha proporcionado un prompt para que lo introduzcan en ChatGPT, tal cual como está escrito ahí, ¿sí? Entonces buscar función a trozos que tenga parte lineal y cuadrática, que cumpla que el límite cuando x tiende a 3 por la izquierda es 4 y cuando tiende a 3 por la derecha es menos 2. Entonces, si nosotros observamos de entrada que por izquierda de 3 el límite es 4 y que por la derecha de 3 el límite es menos 2, sin necesidad de ponerlo en ChatGPT, ¿qué vamos a intuir? Si los límites laterales son diferentes. Si alguien por ahí en el chat lo tiene claro, pues evidentemente de entrada solamente con ver este párrafo vamos a decir que esa función no es continua, ¿cierto? No es continua en x igual a 3, porque lo estoy evaluando por la derecha y me debe dar menos 2, y lo estoy evaluando por la izquierda y me da 4. Son valores distintos, o sea, esta función no va a ser continua, ¿sí? Entonces, para que tengan presente de ir analizando los enunciados. Ahora, la pregunta es, ¿ella es continua en x igual a menos 1 y en x igual a 2? Justifique la respuesta. ¿Cómo la vamos a justificar? De manera analítica, claramente. Permítanme un momento que se va a descargar el computador. Listo. Entonces, evaluamos en x igual a menos 1. Entonces, debemos, si vamos a mirar si es continua en x igual a menos 1, debemos evaluar el límite cuando x tiende a menos 1 por izquierda y el límite cuando x tiende a 1 por derecha. ¿Cuál es la función para x cuando x tiende a menos 1 por la izquierda? Entonces, fíjense que el intervalo me dice x menor que 3 es 4. ¿Sí? Menos 1, aquí es menos 1, perdón. Menos 1 por la derecha sigue siendo la misma función. La función es 4. El límite en este caso es 4. El límite en este caso también es 4. ¿Sí? O sea que la función es continua, ¿cierto? En el punto x igual a menos 1. Ahora, si debo evaluar en x igual a 2, ¿cierto? Fíjense que básicamente va a seguir siendo la misma función, porque 2 se encuentra en el intervalo de x menor que 3, ¿cierto? Entonces, claramente observamos que en el punto x igual a 2 también va a ser continua esta función. Ahora, dice, considera que la función dada por la IA es correcta con base en el enunciado. Pues, ¿qué tendríamos que hacer? Evaluar las condiciones que nos han dictaminado. Es decir, límite cuando x tiende a 3 por izquierda y límite cuando x, perdón, eh, límite cuando x tiende a 3 por derecha. 3 por izquierda, la función es 4. O sea que esto me da 4. Cumple el primer criterio correctamente. Cuando tiende a 3 por la izquierda es 4. Y por derecha ya tenemos que utilizar esta expresión. Que tenemos menos x al cuadrado, pero entonces x es 3 al cuadrado. Más 6 por 3, menos 11. Entonces tenemos menos 9 más 18 menos 11. Entonces, menos 9 más 18 me da 9 y 9 menos 11 me da igual a menos 2, ¿cierto? O sea que realmente esta función que nos ha proporcionado ChatGPT sí cumple con el criterio que nosotros le solicitamos, que por izquierda me diera 4, aquí está, y que por derecha me diera menos 2, aquí está. Sin embargo, no es continua en estos dos puntos. Y eso es lo que ustedes deben hacer en el ejercicio número 5, ¿sí? Y luego graficarla en GeoGebra. Entonces nosotros vemos que la función x igual a 4 para los menores de 3. Entonces fíjense aquí,
está el valor de 3, cuando me acerco por la izquierda, ¿cierto? El valor corresponde a 4. Cuando me acerco por la derecha, el valor corresponde a -2. Entonces, realmente, pues esta función cumple lo que nos pide la condición. Sin embargo, también observamos que es continua en los puntos tanto de 1 como de 2. Y finalmente, una pequeña aplicación en la ingeniería, ¿sí? Que es cuando nosotros, digamos, intentamos deformar un material, en este caso estamos hablando del acero, aplicando una fuerza hacia abajo. Entonces aquí tenemos nuestra barra de acero y lo que hacemos es aplicar una fuerza hacia abajo y observamos que en la primera parte la función se comporta de manera lineal, ¿sí? Siguiendo la ley de Hooke, que se aplica mucho para los resortes, quiere decir que en todo este intervalo, ¿cierto? Si dejamos de aplicar fuerza, pues él se va a comportar como un resorte y va a volver a su estado original, llamémoslo longitud inicial, ¿sí? Pero luego cuando ya llegamos al límite el límite de elasticidad de ese material, pues observamos que su pendiente ya empieza a ser un poco distinta e incluso en el límite de fluencia, que es cuando ya está volviéndose, digamos, un plástico, ya lo estamos empezando a deformar, pues ya tiene un comportamiento oscilatorio, ¿sí? Donde la deformación aumenta, fíjense que siguen aumentando los valores de X, sin que los valores de Y aumenten considerablemente, o sea, él se sigue deformando prácticamente es solo, y luego llegamos a otra parte que se comporta más o menos, o no, se comporta como una parábola con el valor de A negativo, porque abre hacia abajo, donde nuevamente hay que aplicar una gran fuerza para deformarlo hasta un punto máximo, ¿sí? Que ya causa, pues, finalmente la ruptura del material en este punto donde termina la gráfica. Entonces, aquí observamos una aplicación en ingeniería donde tenemos una función continua, pero a trozos de un comportamiento físico que se comporta, valga la redundancia, de diferentes formas, pero en todo este intervalo, desde aquí hasta acá, la función es continua, aunque se comporta de diferentes maneras. Entonces, con eso quiero concluir, tengan claro que la continuidad es si debo levantar el lápiz, no si la forma de la función cambia en algún punto. Entonces, muchas gracias a todos por su atención y quedamos atentos a las preguntas que puedan tener. Y aquí entonces cedo la palabra al profesor Jorge, que indicará en qué momento paramos nuestra grabación. Profe, muy contento, muy bien. Los comentarios son buenos en el chat. Vamos a esperar si tienen alguna inquietud los estudiantes. Si no, pues damos por cerrada la sesión. Vale, profe. Pueden publicar sus preguntas en el chat o... Bueno, no veo preguntas. Muchas gracias, todo bien. Bueno, perfecto. Les agradecemos a todos los estudiantes la participación. Quedan invitados a la siguiente web. Gracias, profesor Mauricio, y gracias a la profesora Diana por la... Ah, y hay una pregunta. Ender Julián Vega. Ya le habilito el micrófono, Ender. Ender. Listo, Ender, puede preguntar. No, tutor, qué pena es que se activó la manito sola. Bueno, bien, bien. Bueno, Por aquí veo gracias por una la asistencia. pregunta sobre el punto 4. No, ay, se me perdió. Alguien preguntó por el ejercicio. El ejercicio 4 se resuelve con la primera parte que explicó la profesora Diana, porque es de funciones trigonométricas. Entonces ahí deben tener en cuenta las identidades trigonométricas que la profe mencionó y los límites trigonométricos que ya están establecidos. Siempre es importante que ustedes simplifiquen las expresiones hasta que lleguen a un límite trigonométrico de los básicos que ya mostró para que puedan reemplazar y quitar esas indeterminaciones. Entonces básicamente es simplificar con las identidades trigonométricas. Gracias, profesor Mauricio. Bueno, voy a tener la grabación entonces.